Y en Lucas capítulo 24, del 1 al 6, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Fíjense nada más las mujeres, hermanos. ¿Por qué será, hermanos, que la mayoría en los templos, en la iglesia, son las mujeres? ¿Por qué será eso, hermano? ¿Será que la mujer es más sentimental, más humilde o con más problemas? ¿Será que la mujer tiene el corazón más sensible, más suave? Y le tocó primero a la mujer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Será que el hombre por el machismo no quiere entender que está mal ante la presencia de Dios? Pues son tantas cosas que pudieran ser, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad?, que estas mujeres iban muy temprano trayendo, ¿qué? Especies aromáticas, ¿sí? Y algo otras mujeres. Ahora vamos a ver el verso 2. Dice: hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas, quiere decir, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Tiene la escritura? Es muy importante que la tengan en Lucas capítulo 24. Por eso. Estaban perplejas. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Porque no encontraron la piedra en la entrada. Eso es lo que dice. Es que tenemos que conectarnos con lo que estamos leyendo para concentrarnos. No olvidando que comenzamos en el verso 1 y en el verso 2. Entonces, ¿qué dice? Que se encontraron perplejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. El verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vino? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Hermanos, lamentablemente, fíjense lo que les voy a decir, lamentablemente, yo no creo que el creyente, el cristiano, a través de tantos años escuchando el evangelio de la palabra de Dios por tantas personas que estuvieron aquí, no, allá, porque yo siempre he usado aquí, no he usado el púlpito grande, ¿verdad? Tantas personas que quizás estuvieron predicando lo mismo que yo estoy predicando ahorita. No sé, me imagino, ¿verdad?, que todo esto tuvieron que predicar. Y digo lamentablemente, hermanos, porque muchos creyentes, aún no maduros, quiere decir, quizás no han comprendido lo que dice la palabra, que lo estamos leyendo y tratando de explicar. Esta tarde andarán muchas personas escondiendo los huevitos y haciendo todas esas cosas. ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres en el estudio cuando encontraron la tumba vacía? ¿Qué dijo? Ir y hacerles saber. ¿Sí? Esa es la tarea de todo cristiano en este domingo, por decirlo así. Ir y comunícales que Jesucristo resucitó. Amén. Y que tú estás celebrando la muerte de Jesucristo. Es la muerte y resurrección. No que te es gustoso porque murió, no. Porque es un beneficio tan grande que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Amén. ¿Por qué usted cree que el creyente, cuando usa una cruz, usa la pura cruz, no a Cristo Jesús ahí? Porque ese creyente sabe que Jesucristo ya no está en la cruz. Gloria a Dios. Jesucristo ha resucitado. Amén, amén. Amén. ¿Sí?
Y son detalles, hermanos, que todo creyente debe de saber. Pero luego dice, no, pues también ninguna cruz voy a poner porque es pecado. Y tantas cosas que podemos imaginarnos nosotros e interpretarlas a nuestra manera. Como siempre le digo, yo tuve mucha experiencia, porque trabajé mucho en una compañía donde había muchísima gente. Y yo ahí les testifiqué de Cristo a orientales, americanos, morenitos, con mi inglés no muy correcto. Yo les di a saber quién era Cristo Jesús, quién fue Cristo Jesús. Porque recuerden que cada nacionalidad tiene su propio Dios. Todos esos murieron, pero no resucitaron. El único, el Dios verdadero, Cristo Jesús, Dios viniendo al mundo, encarnado en Jesucristo, Él murió y resucitó. Pero déjenme decirle, y ahora sí voy a entrar aquí en unos detalles, darle a saber para que usted sepa. Yo creo que ya sabe, pero ahí detrás de esa cámara también nos están viendo algunas personas. Y yo quiero hacerle saber a la persona que está viendo esta cámara que hoy es un día especial, porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora vive para siempre, no está muerto. La tumba quedó vacía. Hay varias, en el estudio que tuvimos, hermanos, hay varias evidencias de que Cristo Jesús resucitó. Así es que puso atención en el estudio. Primeramente, no había nadie ahí en la tumba. Evidencia número 1, Cristo Jesús resucitó. No estaba ahí. Y hay otra segunda evidencia, que los lienzos, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando una persona en aquel tiempo moría, la enredaban toda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo estaba ahí enrollado. Esa es otra evidencia que Cristo Jesús resucitó. Y hay muchas evidencias que Cristo Jesús resucitó. Y la evidencia más grande, hermanos, que la persona que no conoce del Señor y que ve en el creyente es algo diferente. Porque, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que en el cristiano hay una evidencia que Cristo está ahí, porque es otra persona. Amén. Porque ha cambiado su vida. Siempre hago énfasis en ese, porque esa es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esta mañana vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, lo que significa que Cristo vive. O sea, la gran importancia para usted y para mí, que somos creyentes, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y usted abra su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 15 y no la vaya a cerrar. No la vaya a cerrar. 1 Corintios capítulo 15. Verso 55. Es muy importante que usted y yo sepamos esto. Y la importancia para nosotros, número 1, significa, hermanos, significa la victoria. 1 Corintios capítulo 15, dije yo, versos 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjese lo que dice ahí, el primer punto, hermanos, que vemos aquí, la importancia, es que Jesús, con su resurrección, venció a los máximos enemigos del ser humano, que es ¿qué? Satanás y la muerte. ¿Sí? Cristo Jesús
venció la muerte, la cruz del Calvario, venció a Satanás. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. Esa es una cosa muy importante para usted y para mí. Déjeme decirle que Satanás trajo la muerte para la raza humana, haciendo pecar a Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por medio de la resurrección. Esos son datos que nos da la Biblia que son muy importantes. ¿Por qué digo? Porque el verso 21, por eso le dije que no se cerrara la Biblia, el verso 21 al 23, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. El verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Es decir, que Cristo Jesús primero resucitó, ¿sí? Y debido a eso, usted y yo vamos a resucitar en el día postrero. Amén. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Porque dice, nuevamente se lo voy a leer: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Allí vemos, por medio de la resurrección de Cristo somos vivificados. La muerte que entró por el pecado de Adán ha sido vencida por la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Ahí vemos, hermanos, vamos bien. Nuestro Señor Jesucristo venció la tumba. La tumba no lo pudo retener, porque nuestro Señor es más poderoso que la tumba y la muerte. Hermanos, esas son buenas noticias. Si nosotros leemos Hechos, el libro de los Hechos, hermanos, si usted lo haya primero que yo, el libro de los Hechos, si lo halló me dice. Capítulo. Porque es importante. Capítulo 2. Verso 22 al 24. Espero que haya hecho el correcto. Vamos, lo voy a ver. 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por la determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La tumba no pudo retener al Señor. Ahí vemos la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba. Nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones que enfrentamos en la vida. Por eso se dice, hermanos, que nosotros al lado de Jesucristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Amén. Es lo que dice la Escritura. Pero el error más grande que nosotros haríamos es darle la espalda a Cristo Jesús, no creer en la resurrección de Cristo Jesús. Y debido a eso es que vienen muchos fracasos en la vida. Eso es lo que dice la Escritura. Pero volviendo a 1 Corintios, por eso le dije que la tuviera ahí, capítulo 15, verso 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos una vez más aclarando. Y el punto número 2, hermanos, de la importancia de todo creyente acerca de la resurrección es el significado inmortalidad. Inmortalidad. ¿Por qué digo eso? Se lo voy a decir por qué digo eso. Porque si usted abre
la Biblia, ahí en Juan capítulo 11. En el capítulo 11, hermanos, se van a dar cuenta por qué estoy diciendo estas cosas. El verso 22, perdón, el verso 25 y 26. Fíjense lo que dice aquí. Les dijo Jesús, palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son grandes noticias. Amén. Si creemos en el Señor Jesucristo, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, si le hemos recibido en nuestro corazón y si hemos nacido de nuevo, créame que usted va a ser un ser inmortal. No aquí en la tierra. No estoy hablando de aquí en la tierra. Aquí en la tierra no. Porque Cristo Jesús dijo estas palabras. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y delante de Jesús había tanta gente, hermanos, de diferentes ciudades, personas que eran religiosas y personas que no eran religiosas, personas que sabían la ley de Dios dada a Moisés, y luego dice él: ¿crees esto? Ahí está el detalle, hermanos. No simplemente grabarnos o saber que Cristo Jesús resucitó, y porque Él resucitó, nosotros tenemos vida eterna. Amén. No solamente saber eso, sino creerlo, porque dice Jesús: ¿crees esto? El verso 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahí alguien le respondió a Jesús. La pregunta mía que pudiera yo hacer, ahora sí, que ya leí, te voy a hacer la pregunta a ti, tú que has estado escuchando el mensaje por muchos años quizás. Estoy hablando al que está viendo ahí en la cámara. ¿Crees esto? ¿Has creído en el Señor? ¿Has creído en Cristo Jesús? Esa es la pregunta, nada más. Entonces, Jesús dijo esas palabras cuando aún no había muerto en la cruz. Dice nada más. Lo había dicho antes de morir en la cruz. Si Él no hubiera resucitado, estos versos que estamos leyendo simplemente serían palabras que se las llevara el viento. Pero Cristo Jesús lo dijo antes de llegar a la cruz, antes de resucitar. Se llevó a cabo, sucedió, lo crucificaron, lo maltrataron, se burlaron de Él y tantas cosas que hicieron, pero la sorpresa de ellos fue que el Señor resucitó. Amén. Por eso es que estas palabras, hermanos, fueron verdad. El que cree en Él verdaderamente tiene inmortalidad. Aunque esté muerto, vivirá, porque la resurrección de Cristo es garantía de vida eterna. Amén. Fíjese nada más, esa es la garantía, hermanos. Muchas personas quizás dicen: no, este hermano no. No, pero son personas que no conocen la palabra de Dios, que no la leen. Ahorita estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la Escritura, estamos usando bases bíblicas de lo que estamos tratando de explicar. Entonces, tú si tienes una Biblia, ábrela ahí donde estamos, 1 Corintios capítulo 15, y te darás cuenta que es la palabra de Dios. Pero si no crees en la palabra de Dios en la Biblia, pues ya estás perdido. Esas son las verdades que tenemos que hablar y decir. Nosotros podemos creer que viviremos aunque muramos. Podemos creer que un día nos levantaremos de la tumba, porque quien lo prometió lo cumplió. Porque quien lo prometió lo cumplió. Él murió y resucitó. Él fue sepultado y salió victorioso del sepulcro. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Amén, amén. Gloria al Señor, estas son buenas noticias. Amén. Hoy fui a darle una noticia a mi hija.
no es algo para ponerse triste, para estar, no sé, cabizbajo, pero yo no sé, hace varias semanas les dije que me hallaron una mancha en el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces el doctor de cabecera me dice: Señor, no se preocupe, es un quiste, que Dios le dé la exacta visión, ¿verdad? Que sea un quiste, porque voy a pasar por un examen, porque según esa noticia que me dieron de UTMB, el hospital, dicen que ellos quieren estar seguros que no sea cáncer. Yo voy, hablo con mi hija, le doy a saber, y la situación de mi esposa también. Dice: ¿por eso triste? Le digo: no te pongas triste, eso a mí no me preocupa, lo que me preocupa eres tú. Y ahí le dimos el un cortito, ¿verdad? También digo: quiero que te hagas responsable. Y muchas cosas que le dije a mi hija. Le digo: pero no te pongas triste. Digo: yo no estoy preocupado por eso. La Biblia dice que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Oye, ya no va a haber ningún dolor, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios. Pero déjenme decirles, las personas en el mundo pueden tener o poner su fe y esperanza en sabios, en filósofos, o en santos o en santas, o en sus líderes religiosos, pero ellos están en sus tumbas, es decir, los religiosos, ¿verdad? Porque recuerde que cada persona, ¿verdad? El musulmán tiene su profeta, su Dios y todas esas cosas. Esos murieron y nunca resucitaron. Cristo Jesús sí, es lo que estamos nosotros pues, explicando ahorita. Nuestro Señor Jesucristo, su tumba está vacía y Él está a la diestra de Dios Padre. Imagínense. Amén. Muchas gentes no saben lo que quiere decir que Cristo Jesús resucitó y Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Señor, ayúdale, hermano, a mi hijo Germán. Ayúdalo a que predique la palabra de Dios. Es una imaginación, hermanos. Él está a la diestra de Dios Padre diciendo: Señor, que mi hijo no esté triste, que mi hija está pasando por una enfermedad, pero ayúdale. Hazle saber que tiene que estar aquí en la casa del Señor. Tantas cosas que el Señor pudiera estar diciendo a la diestra de Dios Padre. Ayúdale a mi hija, porque está batallando en su relación. Dale la fuerza, dale palabras. Y todas esas cosas pudiera estar diciendo el Señor. Entonces, tercer punto. Estamos hablando, ¿verdad?, de la importancia para el creyente de la resurrección de Cristo, y significa valor. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 15, voy a leer del 13 al 20. Del 13 al 20. Del 13 al 20. Dice lo que dice. El punto número 3 significa valor. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Estas son palabras del apóstol Pablo. Las escrituras que hemos leído ahorita, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestro cristianismo sería en vano. Nuestra fe sería en vano. Nuestra salvación sería una mentira si Cristo no ha resucitado. Nuestra predicación sería en vano.
nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Lo único que le da valor a nuestra fe, a nuestra predicación, a nuestra vida cristiana es la resurrección de Jesucristo. Amén. Eso es lo de gran valor. Entonces, creemos en un Cristo vivo. Predicamos a un Cristo vivo. Vivimos para un Cristo que está vivo. Nuestras oraciones son escuchadas, son contestadas. El gozo es real en nuestra vida. No estamos fingiendo felicidad. Es un gozo que solamente la persona que tiene Cristo en Jesús en su interior puede sentir. Aún allá en el semblante de aflicción, el gozo está ahí porque Cristo Jesús está ahí, porque Cristo Jesús ha resucitado. Entonces, dice, porque nuestro Señor Jesucristo vive, puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Gloria a Dios. Dice nada más, porque Jesucristo, ¿qué dije? Vive. Estamos hablando de la resurrección. Mateo 18, Mateo 8. Vamos a leer Mateo 8, hermanos. Mateo 8. Ya vamos terminando, no se preocupe. Mateo 8, Mateo capítulo 8. Le voy a leer versos 19 y 20. 8, 19 y 20. ¿Qué dice allí? Dije 8, ¿verdad? 19 y 20. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiremos a donde quiero que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sería el 18? Perdón. Pudiera ser que sí, porque no concuerda con lo que estoy hablando. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que dijimos? Para entenderlo, porque nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir todo lo que Él ha prometido. 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el siguiente? El 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Fíjense nada más, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Esos dos o tres, hermanos, tienen que tener el mismo sentir. Amén. No un espíritu de crítica, sino un espíritu vivo, porque Cristo vive. Amén. Si dos o tres todos están de acuerdo, hermanos, vendrán bendiciones de parte de Dios. Amén. Si esos dos o tres no están de acuerdo, hermanos, no hay bendición de Dios. Esa es la verdad, porque pues es algo contraproducente si yo explicara que sí. El último punto, hermanos, el último punto de la importancia de la resurrección para el cristiano, hermanos, el único punto es y significa esperanza. Esperanza. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primero de Pedro. Sí, pues los que ya conocen luego la Biblia y saben dónde está, luego la encuentran. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra esperanza significa esperar resultados positivos, aún en circunstancias negativas. Nuestra esperanza es una esperanza viva porque Cristo venció
las peores circunstancias que un ser humano puede experimentar. Pues morir y ser sepultado significa perder toda esperanza. Pero no para Jesús. Porque Él venció la muerte y venció la tumba. Amén. Esa es la verdad, hermanos, que ahorita en todas las iglesias se debe estar predicando. Gloria a Dios. Estamos hablando de la esperanza, hermanos, de la esperanza. ¿Qué hay en tu vida? Pregunto yo, ¿qué hay en tu vida? Estoy hablándole porque aquí hay personas que nos están viendo, recuerden. Pero ¿qué hay en su vida también? ¿O qué hay en mi vida? Solo Dios la sabe. ¿Alguna enfermedad? Pues quiero decirle que tu esperanza está en Cristo. ¿Alguna pobreza espiritual o pobreza de diferente clase? Pues déjame decirte que Cristo Jesús es la esperanza. Es la esperanza. ¿Hay alguna amenaza? ¿Hay algún temor que esté pasando por ti? ¿Alguien te amenazó? Pues déjame decirte que la esperanza es Cristo Jesús. Amén. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Como que no te sientes feliz? Pues déjame decirte que la esperanza es Cristo Jesús. Solamente guardamos con fe su manifestación, es decir, la venida del Señor. Él ya resucitó, Él está a la diestra de Dios Padre. Él nos dejó, no nos dejó huérfanos, nos dejó ¿qué? Nos envió su Santo Espíritu, Señor, Amén. ¿verdad? Yes. El Señor está aquí, hermanos. Gloria a Dios. Y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Entonces, usted saliendo no se va a ir a esconder huevitos, sino que va a hablar de la resurrección de Cristo. Fíjese. Ánimo y valentía necesitamos, hermanos. Amén. Ánimo y valentía no le hace que se ríe, no le hace que no la acepten. Usted tiene que hablar. ¿Qué decían los apóstoles cuando verdaderamente, sí, verdad, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios? Primero le negó Pedro y hicieron todo, pero todavía no habían sido llenos por el Espíritu de Dios. Entonces agarraron valor ante aquellos gobernantes. No les importaba y no les importaba que los encerraran y los maltrataran. A veces nuestra carnalidad nos fallamos ahí, hermano. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que quería seguir a Jesús? Dijo Jesús, no. Primero tienes que ir y decirle a los de tu casa lo que ha hecho Cristo por ti. Ya lo hicimos nosotros. Lo seguimos haciendo. Pues nomás tenemos el valor para decirle al vecino: arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Pues hay maneras de explicar. Mira, amigo, sin Cristo todos estamos perdidos. El que nació en un hogar cristiano no es garantía que sea un cristiano. No es garantía que haya nacido de nuevo. Porque nació en cierto lugar, no hay garantía. Algunos dan unos ejemplos, ¿verdad? Que se puede molestar la gente. Y porque tú naciste en un establo, vas a ser un burro. Dicen así. Para explicar, ¿verdad? Entonces, para explicar que el que nació en un hogar cristiano no es, ya soy cristiano. Recuerden cuando mi madrecita, que en gloria está, ella parte de su vida fue una católica de hueso colorado. Todos los días iba a la iglesia. Me acuerdo que cuando yo tenía 11, 12 años me llevaba a la iglesia con mi hermana. Toda su vida fue. Entonces a mí me preguntaban en el trabajo: oye, hermano, ¿y tú qué religión eres? Estoy hablando de mucho tiempo antes, cuando yo no era creyente. Oh, le digo: pues yo soy católico. Oh, sí, está bueno. Pasaron los años, mi madre fue convertida a Cristo Jesús. Y ahora me decían de vuelta esa misma palabra: oye, hermano, ¿y tú qué religión eres? Y yo me quedaba. No tenía el valor de decir que yo era
mi madre había sido convertida en Cristo. Entonces yo comprendí allí que no podía decir que porque mi mamá es cristiana, yo soy cristiano, porque mi mamá es católica, yo soy católico. Ese nada más. El día de las 7 palabras di una palabra cortita de la importancia, de la bendición que tienen aquellas madres que todavía tienen sus hijos pequeños. Instruye al niño en su camino. Es decir, enséñale quién es Dios. Y eso es lo que le dijo Jehová Dios al pueblo de Israel. Cuenta las maravillas que Dios hizo, cuéntaselas a tus hijos. Pero que yo le contara a mi hijo, fíjate que Cristo cambió mi vida. No, hombre, pues sigue siendo igual, papá. Qué más llanta cada momento. Qué cosas, ¿verdad? A veces pasan esas cosas. No ha cambiado tu carácter, jefe. ¿Cómo me dices que cambie yo? Son puntos muy importantes que a veces pasamos por alto. Entonces, yo siempre doy el consejo a muchísimas personas, le digo, mira, lo que tú no puedas lograr o cambiar, porque lo vas a poder. Si tú ya no deseas cierta cosa, fíjate y dile al Señor, Señor, aquí necesito la vida. Amén. Eso es deseándolo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios te ayuda, porque tú ya no quieres eso. Esas son verdades, hermanos, que están muy escondidas aquí en las páginas. Si pudiera ir a la escritura para explicarla con la escritura, pero ese es extra. ¿Sabe por qué lo digo? Porque también hay mucha gente que está viendo. A veces decimos, son pocas las personas que están aquí. Sí, verdad, pero ahí hay más. Amén. Ahí están viendo, y esa es la razón de grabar en vivo, para que la persona escuche el mensaje de la palabra. No para que nos vean, no, nada de eso. Algunos publican, no, pues en tal iglesia graban para que los miren. Y no es para que llegue el mensaje de la palabra de Dios. Así es, amén. Voy a hacer una oración ya para irnos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Señor Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque a través, Padre Dios, de tu Hijo Jesucristo nosotros fuimos salvos, Señor. Porque a través, Padre Dios, de esa resurrección, Señor, nosotros viviremos porque tu palabra lo dice, Señor Padre. No porque no merecíamos nada y no merecemos, Señor Dios, como pecadores. Pero gracias a ti, Señor Dios, por tu Hijo Jesucristo. Que la salvación y la vida eterna es la bendición más grande que el ser humano puede recibir. Porque no morirá eternamente, sino lo contrario, tendrá vida eterna, como lo dice tu palabra, para siempre. Gracias por tu palabra, Señor Dios, y yo te ruego, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor, llegue hasta ese corazón, Padre, necesitado, Señor. Sí, Señor. Y que ese corazón necesitado sea sensible, Padre, para que reciba tu palabra. Gloria a Dios. Ahora, Padre Dios, yo te ruego por tu iglesia, Señor, por cada hermano, hermana que está aquí presente, Señor. Tú conoces la situación, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, y nos ponemos en tus manos para que tú, Padre Dios, seas quien nos guíes y obres en nuestra vida, Señor. Sí, Padre. Padre Santo, gracias. También te pido que bendigas a los que nos hicieron presentes, Señor. Y recuérdales a través de tu Santo Espíritu, Señor, el compromiso, Padre Santo, que hicieron al confesar sus pecados y recibir. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. 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 Estamos despedidos.